Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy, pero que muy grande estar con ustedes en esta ocasión. Y conscientes todos del tiempo que nos ha tocado vivir, enfrentándonos a la realidad de nuestro tiempo, todos juntos nos alegramos, nos gozamos en vivir en este tiempo. Como decía el misionero Miguel Bermúdez Marín, estamos viviendo en el tiempo más grande de todos los tiempos. Y como decía Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24 y verso 30 en adelante, que dice: y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus elegidos, sus escogidos, de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro, juntando los escogidos. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nosotros tenemos que estar conscientes que estamos viviendo en el tiempo de la promesa más grande de todos los tiempos, el tiempo de la promesa de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos. Los escogidos son los hijos de Dios, que han venido de la séptima dimensión de la eternidad y se encuentran viviendo en este planeta Tierra para recibir la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles y escuchar la gran voz de trompeta que les llama, les junta y les prepara para la transformación de sus cuerpos, a los que están vivos, y la resurrección de los que han muerto. Estamos nosotros viviendo en el tiempo más grande de todos los tiempos, y los escogidos, los elegidos serán los que han de disfrutar ese tiempo, conscientes de lo que estará aconteciendo en el programa divino. Los escogidos hemos visto que vienen de la eternidad, hemos visto que tienen la promesa más grande de todos los tiempos, y para ellos será la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y juntando a todos sus escogidos. Es una promesa para los escogidos, una promesa en el programa divino que dará cumplimiento a un programa, unos planes que Él tiene con sus hijos. El deseo de Él ha sido que usted y yo seamos iguales al Señor Jesucristo, y conforme a ese plan que Él tiene, ese deseo, el cual está en su programa, Él ha estado trabajando. Y en nuestro tiempo, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles es para hacer que los hijos de Dios, los escogidos, lleguen a ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. En palabras más claras, que los hijos de Dios sean adoptados, manifestados como hijos de Dios en el reino de Dios. Y para eso se requiere la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Por eso en el monte de la transfiguración, cuando Él mostró
la segunda venida del Hijo del Hombre, allí aparecieron Moisés y Elías con él, porque ese es el misterio, los ángeles del Señor que vienen en la venida del Hijo del Hombre para la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Allí en el monte de la Transfiguración se estaba llevando a cabo la adopción de aquel primer Hijo de Dios, de Jesús. Y así será también para todos los hijos de Dios. La adopción en el reino de Dios como hijo de Dios, la manifestación de los hijos de Dios en el reino de Dios será en el tiempo de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, y para eso serán llamados y serán recogidos, juntados todos los escogidos y colocados en el monte de la Transfiguración actualizado. El monte de la Transfiguración actualizado es el monte de Sión, la cima del monte de Dios, la cima de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí serán juntados todos los escogidos con la gran voz de trompeta, porque la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles se realiza en la cima del monte de Sión, pues está escrito: y vendrá el libertador a Sión. Sión tiene la promesa, la iglesia del Señor Jesucristo, en la etapa más alta, más sublime, tiene la promesa de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y los escogidos que estén viviendo en ese tiempo, en este planeta Tierra, tienen el llamado: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de las edades de la iglesia. Sube a la cima del monte de Sión, sube al lugar de adopción, sube al lugar de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, para que veas la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles y seas así preparado para la transformación de tu cuerpo, porque es en la cima del monte de Sión en donde la adopción, o sea, la manifestación de los hijos de Dios, la transformación de los cuerpos de los hijos de Dios se lleva a cabo. Para eso es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y juntando en la edad eterna de la piedra angular, la cima del monte, a todos los escogidos. Ese será el único lugar seguro en el fin del tiempo. Ese será el lugar en donde el trigo es llamado, recogido, juntado, colocado en el reino de Dios. Ese es el lugar que tiene la promesa del fin del tiempo. Ese es el lugar más importante del monte de Sión. Por esa causa, para el pueblo hebreo, en su llamado, el lugar más importante será el monte de Sión, la cima del monte de Sión. O sea, la etapa nuestra, la cual nos ha tocado a nosotros vivir, no porque nosotros la escogimos, sino porque Dios la escogió para nosotros. Para el pueblo hebreo, la primera edad o etapa de la iglesia no tuvo ninguna importancia, sino que rechazaron esa primera etapa al rechazar el mensaje del apóstol San Pablo. Y cada uno de los mensajeros de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil trató de llevarle el evangelio del Señor Jesucristo a los hebreos, pero ellos en ningún momento pudieron creer el mensaje de la segunda dispensación. En ningún momento ellos pudieron creer el mensaje que les traía o que trató de traerle cada mensajero de la iglesia gentil en cada etapa, porque
no era el mensaje que ellos recibirían, ni era la edad o etapa en donde ellos entrarían al monte de Sión para recibir y ver la venida del Señor, del Hijo del Hombre, con sus ángeles. Por eso era un trabajo en vano tratar de convertir al pueblo hebreo a el mensaje de la segunda dispensación, porque en el programa divino estaba establecido que entrara la plenitud de los gentiles primero y luego todo Israel será salvo. Es necesario que a través de la Escritura, a través del testimonio del ángel del Señor Jesucristo, nosotros entendamos la etapa en que el pueblo hebreo entrará a el programa divino, en donde recibirá el mensaje más grande que el pueblo hebreo haya recibido. Será la etapa en donde sonará la gran voz de trompeta, la trompeta final, la trompeta del año del jubileo actualizado. Esa etapa será la que tendrá el mensaje primeramente para los escogidos de entre los gentiles, los cuales serán llamados, recogidos y sellados en sus frentes con el nombre nuevo del Señor Jesucristo y nombre eterno de nuestro Dios y Creador. Por eso el Señor Jesucristo, a través de su ángel mensajero, en Apocalipsis capítulo 3 y verso 12, dice: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende de con mi Dios, y mi nombre nuevo. Eso es para los vencedores. Los vencedores tienen esa promesa. ¿Cómo Dios escribe el nombre en cada escogido? No es que Dios escribirá literalmente con un lápiz o una pluma, sino que Él escribe en la mente y en el corazón de sus hijos con el mensaje de gran voz de trompeta, el nombre eterno del Señor Jesucristo, el nombre eterno de Dios, que es el nombre nuevo que recibió el Señor Jesucristo cuando ascendió al cielo victorioso. Es con el mensaje de gran voz de trompeta que Él escribe ese nombre sobre los escogidos. Y no solamente eso, sino que también el pueblo hebreo tiene una promesa. Tiene la promesa de ser sellado en su frente por un ángel. Apocalipsis capítulo 7 y verso 2 en adelante dice: y vi a otro ángel que subía del nacimiento del sol. Otro ángel que subía del nacimiento del sol. A los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y de donde nazca el sol de justicia, o sea, de donde nazca la segunda venida del Hijo del Hombre, de ahí subirá, se levantará el mensajero, ángel mensajero, con el sello del Dios viviente, para sellar a 144,000 judíos, hebreos, 12,000 de cada tribu. Ese ángel primeramente estará sellando a los escogidos de entre los gentiles y escribiéndole el nombre de Dios y el nombre
mueve del Señor Jesucristo a cada escogido. Dice: y vi otro ángel subir del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo. Uno con el sello del Dios vivo, un ángel mensajero, un profeta mensajero enviado de Dios, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los señalados: 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ya hemos visto el ángel mensajero que con el sello del Dios vivo es enviado para sellar 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Hemos visto que sube, se levanta en su ministerio de donde nace el sol, de donde nace el sol, de donde cumple el Señor su segunda venida, de donde la venida del Hijo del Hombre se hace una realidad, de el lugar que como el relámpago se cumple la segunda venida del Hijo del Hombre, del occidente. Del occidente se subirá, se levantará ese ángel con el sello del Dios vivo para sellar 144,000 hebreos. Pero primeramente sellará a todos los escogidos y los llamará con gran voz de trompeta en el tiempo final. Ahora quieren ver a los 144,000 hebreos ya señalados o sellados con el sello del Dios vivo en su frente. Esto será en el tiempo en que ese ministerio del ángel del Señor Jesucristo, que Él dice que envía para dar testimonio de estas cosas, cuando ese ministerio se mueva hacia el pueblo hebreo y los llame y los reúna, quedarán sellados con el sello del Dios viviente. Ahora, aquí en la Escritura, en el capítulo 14, ya los muestra sellados, y vamos a ver cómo se ven en el capítulo 14 ellos ya sellados. Y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión. ¿Dónde? Sobre el monte de Sión, porque el monte de Sión es la iglesia del Señor Jesucristo, y estaba sobre el monte de Sión, en la parte de arriba del monte de Sión, en la edad eterna, la edad de la piedra angular, en donde la segunda venida del Señor es realizada. Ahí es donde Él se coloca en su segunda venida, y ahí es a donde Él llama a todos sus escogidos, de entre los gentiles primeramente, y luego de entre los hebreos, con el ministerio de los ángeles del Señor, con el ministerio de Moisés y Elías, manifestados estos ministerios en el ángel mensajero del Señor Jesucristo, que con el sello del Dios vivo llama y sella a los escogidos de entre los gentiles primero y luego de entre los hebreos. Ahora veamos a estos escogidos hebreos con el sello del Dios vivo ya colocado en su frente. Y con él
144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en su frente. Eso es lo que hace el ángel que sube del nacimiento del sol con el sello del Dios vivo. Sellar en su frente, en la frente de los escogidos de entre los hebreos, sellarlos en su frente. Y un sello no tiene valor si no tiene un nombre. En los tiempos pasados se usaba un sello con el cual se identificaba cada persona importante, y con ese sello él hacía negocios, sellaba todas las cosas que en sus negocios él llevaba a cabo. Y en los negocios de nuestro Padre Celestial, el sello de nuestro Padre Celestial, el sello del Dios vivo, conforme a la promesa divina, le es dado al ángel mensajero del Señor Jesucristo, que sube de donde nace el sol para sellar en los negocios de nuestro Padre Celestial a todos los escogidos, a toda la propiedad que Él redimió con su sangre. Por eso, los 144,000, dice, y tenían el nombre de su padre escrito en su frente. Eso hizo el sello de Dios. Eso hizo el ángel del Señor Jesucristo con el sello de Dios. Sellarlos, darles la revelación del nombre eterno de Dios a través del mensaje de gran voz de trompeta, de la trompeta del año del jubileo actualizado. Por eso este pueblo hebreo subirá a la parte más alta del templo del Señor, subirá a la parte más alta del cuerpo místico del Señor. Por eso ningún otro mensajero podía llevarle su mensaje al pueblo hebreo, porque ellos no recibirían el mensaje de algún mensajero de alguna de las edades de la iglesia gentil, sino que ellos recibirían el mensaje que les llevaría el ángel mensajero con el sello del Dios viviente. Un mensaje dispensacional, un mensajero dispensacional, una edad eterna y un pueblo que al entrar a una edad eterna entrará a la eternidad sin ver muerte, excepto aquellos que hayan sido señalados en el programa divino para partir primero, para luego en la resurrección regresar a nuestra edad eterna y ser testigos de que la resurrección ha ocurrido. Ese sería el propósito de Dios llamar a algunos de los escogidos de este tiempo antes de la transformación. Así es que si alguno se tiene que ir antes, le dan ustedes muchos saludos a nuestros hermanos de las edades pasadas y le pueden decir que en nuestra edad viene el mensaje prometido para este tiempo final. Viene la gran voz de trompeta llamando a todos los escogidos. Y que pronto la resurrección de ellos acontecerá
conforme a la promesa divina. Porque dijo San Pablo: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados. ¿Cuándo? A la final trompeta, a la gran voz de trompeta. ¿Qué es la final trompeta? Que es la trompeta que llama y recoge a los escogidos de entre los gentiles primeramente y luego de entre los hebreos. Por eso en edades pasadas el pueblo hebreo no podía recibir el mensaje de los demás mensajeros, porque tenía la promesa de un ángel mensajero que se levantaría de donde nace el sol, de donde la segunda venida del Hijo del Hombre, como el relámpago, se llevaría a cabo del occidente. Porque como el relámpago que sale del oriente, la tierra de Israel, y se muestra en el occidente, la tierra de América, así será la venida del Hijo del Hombre. Estamos viviendo en el occidente. Somos las personas más privilegiadas que viven sobre la tierra, porque estamos viviendo en el occidente, el continente que tiene la promesa de la segunda venida del Hijo del Hombre, como el relámpago, resplandeciendo e iluminándonos el entendimiento para que comprendamos el programa que Dios tiene para nuestro tiempo y veamos la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y juntando a los escogidos con gran voz de trompeta y sellándolos en sus frentes con el nombre eterno de Dios y nuevo del Señor Jesucristo. Estamos en ese tiempo, estamos en el tiempo en que Él está juntando los escogidos, juntando los escogidos. Así será también para el pueblo hebreo, pero primero para nosotros. Nosotros tenemos el privilegio de ser los primeros en el llamado de los escogidos, y tendremos el privilegio de la transformación de nuestros cuerpos, y tendremos el privilegio de entrar a la eternidad sin ver muerte. Mayores, jóvenes y niños, solo oyendo la gran voz de trompeta y siendo juntados en la cima del monte de Sión, que es el monte de la adopción, es el monte de la transfiguración actualizado, con el ministerio que fue visto allá en el monte de la transfiguración del Señor Jesucristo con Moisés y Elías, actualizado en nuestro tiempo, y Pedro, Jacobo y Juan, actualizados en nuestro tiempo. Pedro, Jacobo y Juan, las personas que fueron llamadas y juntadas por la voz del Señor, que les dijo: suban conmigo a este monte alto. Así también todos los que han sido llamados para subir a este monte alto, al monte de Sión, están representados en Pedro, Jacobo y Juan. Y no solamente en ellos, sino también tienen representación los escogidos en Moisés, los muertos en Cristo, en Elías,
los vivos que escuchan la gran voz de trompeta y suben al monte de Sión. Nadie podrá resucitar si está muerto, y nadie podrá ser transformado si está vivo sin el ministerio de Moisés y Elías en la venida del Hijo del Hombre. Porque en Moisés y Elías están representados los muertos en Cristo y los vivos en Cristo, que escuchan la gran voz de trompeta y suben al monte de Sión. Nadie podrá decir en nuestro tiempo: yo no necesito el ministerio de Moisés o el ministerio de Elías. Quien no necesite ese ministerio en la venida del Hijo del Hombre es solamente por una causa. Cualquiera que diga que no lo necesita para su transformación será solamente por una causa, porque no es un escogido. Porque para los escogidos viene el ministerio de Moisés y Elías con gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos. Los escogidos necesitan el ministerio de los ángeles del Señor, de Moisés y Elías. No hay gran voz de trompeta sin el ministerio de Moisés y Elías. Cualquier otro mensaje que alguien quiera creer no será el mensaje de gran voz de trompeta. Por lo tanto, no tiene ningún derecho a esperar y recibir la transformación de su cuerpo. Porque el único mensaje que tiene la promesa para los que lo reciban de la transformación de su cuerpo es el mensaje de la trompeta final, el mensaje de gran voz de trompeta, el mensaje bajo el ministerio de los ángeles del Señor. Estamos en ese tiempo, estamos juntando los escogidos para la transformación de sus cuerpos, los que están vivos, y la resurrección de los muertos, juntando los escogidos, como dijo Jesús. No está aconteciendo una cosa que no haya sido prometida, sino lo que ya fue prometido para este tiempo final. Y luego de ser juntados todos los escogidos y sellados en sus frentes con el sello del Dios vivo, luego tiene que venir la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Así es que estamos esperando la resurrección de los muertos para la transformación de nuestros cuerpos, porque hemos sido llamados y hemos sido juntados en la cima del monte de Sión con gran voz de trompeta en este tiempo final. Estamos en el tiempo del cumplimiento de esta promesa. El trigo, los hijos del reino, los hijos de Dios, los escogidos, siendo juntados en la cima del monte de Sión, como serán juntados en el monte de Sión, en la cima del monte de Sión, 144,000
escogidos de entre los hebreos. Pero la suerte nos ha tocado a nosotros primero. Así es que nosotros somos asegurados por el Señor Jesucristo primero que los 144.000 hebreos. Pero ellos están seguros. ¿Por qué están seguros los 144.000? Como nosotros también estamos seguros en Dios, porque estamos nosotros y ellos también en la Escritura, en ese programa divino que Él ha prometido llevar a cabo en este tiempo final. Nadie podrá estar en el programa de Dios para este tiempo final si no está en este programa que Él ya diseñó. Así es que el que es de Dios, la voz de Dios, la gran voz de trompeta, la trompeta final, escuchará en este tiempo final y será juntado, porque están siendo juntados los escogidos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y permanezcan juntos en la cima del monte de Sión, en la edad eterna de la piedra angular, en la edad de la venida del Hijo del Hombre, viendo la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles y escuchando la gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos en la cima del monte de Sión. Pasen todos muy buenas noches y será hasta la próxima ocasión. Dejo con ustedes a el misionero internacional Miguel Bermúdez Marín para concluir nuestra parte en esta noche. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta muy pronto. Bueno, damos gracias a Dios por este